Estimados estudiantes, vamos con la unidad 2, balanza de pago. El concepto dice que es un documento contable que se registran las operaciones comerciales de servicio y de movimiento de capital de un país con el exterior. El objetivo de esta balanza es una herramienta que nos permite observar comportamiento económico en relación a otros países. A los inversionistas les da señales para saber si es oportuno o no invertir en el país. Y por otro lado, nos ofrece un panorama sobre cómo se administran nuestros recursos. La estructura de la balanza de pago de un país es un documento contable en que se registran las transacciones económicas entre los residentes de ese país y el resto del mundo. Es importante y se nota en la unidad monetaria. En nuestro país tenemos el córdoba y estas han sido las transacciones que se han dado con esta moneda a través durante largos años. Tenemos una pregunta. ¿Quién es el responsable de realizar las anotaciones de la balanza de pago? El único autoridad monetaria de cada país, en nuestro caso, es el Banco Central de Nicaragua. También tenemos otra pregunta que ¿cómo se realizan las anotaciones de la balanza de pago? La metodología aplicada en la descripción de las directrices número 5, Manual de Fondo Monetario Internacional, adoptado por todos los países. Tenemos las estructuras de pago y tenemos está estructurado de la siguiente manera. Las balanzas por cuentas corrientes, que nos van a entregar los ingresos y los gastos. Entre ellos tenemos la balanza comercial, servicios de turismo y otros, las rentas y transferencias monetarias. La segunda estructura es la balanza de capital, que van a ser igual los ingresos y gastos que nos van a otorgar unos saldos. Y la tercera balanza es la financiera, que son las inversiones directas, las inversiones de cartera, otras inversiones, derivados financieros, movimientos netos de reserva y los errores y omisiones. La variación neta de pasivo y variaciones netas de activo igual a saldo. La estructura de la balanza de pago. Vamos a ir mencionando su estructura. La balanza comercial se anota en ella las entradas y salidas de bienes del país, como importaciones y exportaciones de bienes, utilizando como fuente de información básica los datos estadísticos recogidos y elaborados por los departamentos de aduana en las agencias estatales de la administración tributaria. Tenemos 2. La balanza de servicios. Recoge los servicios de los residentes de un país han realizado en otro y viceversa. Esto quiere decir que también son las importaciones y exportaciones sobre el servicio. Fundamentalmente se trata de servicios de turismo y viaje, de transporte, comunicaciones, seguros y servicios financieros, informáticos, culturales o recreativos, entre otros. La tercera balanza de renta recoge la remuneración de un país hacia a los factores productivos, trabajo y capital, que participa en su proceso de producción, pero que no reside en el país. Fundamentalmente se recoge la remuneración de los trabajos fronterizos, estacionales o temporales, por lo que se refiere a renta de trabajo y las rentas generales por los activos y pasivos de las cuentas financieras o rentas de capital. Esto es dividendos de acciones, intereses de préstamos y alquileres u otros. Como cuarta balance de transferencia,
recoge aquellas operaciones que realizan un país con el exterior y sin que haya una contraprestación a cambio. Se trata de transferir de bienes o dineros que se realizan a títulos gratuitos. Las transferencias corrientes pueden ser privadas, como remesa de migrante, herencia, permiso científico o literario, permiso de juego de azar, prestaciones o cotizaciones de la seguridad social, cotizaciones a acciones benéficas, culturales, etc. o públicas transaccionales. 5. Balanza transferencia de capital. Son como las corrientes operaciones con el exterior hechas a título gratuito, es decir, sin que medie contraprestación. Se trata de transferencia de bienes de capital fijo o bienes de dinero, pero vinculados a las adquisiciones de activos fijos. Se registran las compraventas de activos intangibles no producidos como patentes, derechos de autor, marcas registradas y concesiones, etc. 6. Balanza de inversiones directas. Son las adquisiciones de valores negociables como bonos y acciones, las prestaciones entre las unidades de las multinacionales y las inversiones en inmuebles. 7. Las inversiones de cartera son las transacciones en valores negociables, excluidas las que cumplen los requerimientos para su consideración como inversiones directas. 8. La balanza de otras inversiones recoge por exclusión las variaciones de activos y pasivos financieros frente a no residentes no contabilizadas como inversiones directas o de cartera. Incluye préstamos entre residentes y no residentes, créditos comerciales u otros depósitos. 9. Balanza derivada financiera. Incluye las operaciones, los futuros financieros, acciones o sobrevalores, las compraventas de divisas a plazo, los acuerdos de tipos de interés futuros y tipos de interés o cualquier otra clase de activos. 10. La balanza de variación de reserva. Se registran aquí las variaciones de los activos financieros que sirven como medio de pagos internacionales, es decir, fundamentalmente las entradas y salidas de divisas, aunque también el oro, por ejemplo. Balanza número 11, que son los errores y omisiones. Esta no es en realidad una rúbrica perteneciente por naturaleza a cuenta financiera. Simplemente constituye una partida de ajuste para las operaciones no registradas, de forma que la balanza de pago siempre esté cuadrada. Aquí tenemos un ejemplo de la balanza de pago. Tenemos los tres tipos de cuenta: cuenta corriente, cuenta capital, cuenta financiera. La cuenta corriente tiene las cuentas, los ingresos, los egresos y el saldo. Entre las cuentas corrientes tenemos la balanza comercial, que son las importaciones y exportaciones, la balanza de servicio, la balanza de renta, entrada de divisas, salida de divisas, y la balanza de transferencia, que son también entradas de transferencia y salida de transferencia. Esto nos da los saldos de cuentas corrientes, que va a ser la sumatoria de todas las balanzas de las cuentas corrientes. Ahora tenemos la cuenta de capital, que es la entrada de divisa y salida de divisa, que va a ser nuestro saldo de cuenta de capital. Ahora tenemos las cuentas financieras, que tenemos la inversión directa, las inversiones de cartera,
otras inversiones, derivadas financieras, que nos va a dar las cuentas financieras. Tenemos las variaciones de reserva, que nos van a dar los movimientos netos de la reserva, la suma de ingresos y pagos o la suma de egresos y pagos. Esto lo vamos a mirar más detallado con un ejercicio que vamos a realizar para que se comprenda lo que se está dando a conocer en esta materia. Ahora vamos a mirar sobre la misma estructura de la balanza de pago, el significado de los saldos de la balanza de pago. Como dice el contenido, el hecho de que la balanza de pago cuadre no significa que el país presente equilibrio en sus transacciones económicas internacionales. Los saldos parciales de los distintos documentos que forman la balanza de pago o subbalanza son los que nos indican la mayor o menor dependencia de un país respecto al exterior, así como su posición deudora o acreedora. Cada cuenta se puede calcular su saldo, que no es más que la diferencia entre la entrada y salida de divisa de las partidas correspondientes. Si las operaciones resultan positivas, se dice que la balanza correspondiente presenta un superávit, y si es negativa, un déficit. El país realiza operaciones con el exterior que anota en la cuenta corriente o en las cuentas de capital y las cuentas financieras, o bien al contado movimientos netos de reserva, o bien con producto financiero registrado en la cuenta financiera, de modo que el equilibrio se alcanza a través de la relación siguiente: cuenta corriente más cuenta de capital va a ser igual, ponemos signo menos, abrimos paréntesis, cuenta financiera más el movimiento neto de la reserva y cerramos el paréntesis. Si existe superávit en la cuenta corriente más la cuenta de capital, esto implica que el país ha obtenido en sus operaciones exteriores una entrada neta de divisa. Tiene capacidad para financiar a otros países. Si es déficit en cuenta corriente más cuenta de capital, esto implica que el país ha incurrido en una salida neta de divisa, de modo que necesita financiaciones de otros países y adquiere una posición deudora. Aquí tenemos los tipos de transacciones de divisa. Se realiza por compra y venta de divisa. Los bancos asumen el compromiso de pagar a otros bancos o a un cliente en una fecha determinada cierta cantidad monetaria estipulada. Por lo general, los bancos participan en tres tipos de transacciones de divisa: al contado, a futuro y swap, que es intermedio. Las transacciones al contado con la más común en las operaciones de divisa entre bancos.